Muy buenos días, queridos telepensantes. Ya es lunes. Yo sé que el lunes cuesta, pero vamos a comenzar con ánimo esta semana. Ya es 6 de mayo y hoy estoy aquí con mi polera para apoyar a Carabineros. Recordemos que han muerto ya 17 carabineros asesinados en estos 2 años de gobierno. Esto es una cifra altísima. Es impresentable que quienes nos defienden tengan que dar su vida para que este país funcione. Bueno, vamos a comenzar con el Día Internacional de la Prensa. Ya algo estuvimos hablando de esto la semana pasada, en particular el día viernes. Si es que no han visto este programa, por favor los invito cordialmente a verlo. Ahora ustedes están viendo en la pantalla la recepción de Gabriel Boric recibiendo a altos comisionados de la ONU, en particular a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Vamos por favor de inmediato, señor director, a ver qué es lo que nos quiere decir. Y quiero expresar mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos en los recientes incendios forestales. Este dolor nos recuerda el impacto tangible de los desastres naturales que se agravan con el cambio climático y la urgente necesidad de que la comunidad internacional dé pasos decididos en materia de acción climática. El año pasado, gracias a su... Miren, ¿cómo iban a dejar pasar esta oportunidad de venir a decirnos a nosotros los chilenos que el mega incendio, el mega atentado, el crimen de lesa humanidad de Viña del Mar y Valparaíso fue por culpa del cambio climático? ¿Qué les parece? Me parece una ofensa a los chilenos, sobre todo a quienes fueron víctimas, a quienes sufrieron este atentado. Porque ¿cómo es posible que esto en televisión abierta le vengan a decir a la gente? Telepensante, nosotros tenemos un reportaje, fuimos al lugar. Si es que no han visto este reportaje, bueno, vayan a verlo, con las declaraciones de la gente. ¿Cómo le vienen a decir a las víctimas que esto fue por el cambio climático? Y que ninguna autoridad, ningún periodista se haga cargo de esto. ¿Cómo es posible si en instancias formales políticas de nuestro país, específicamente en la Cámara de Diputados, fue la CONAF a explicar que este incendio había sido intencional por los multifocos que hubieron de inicio a este incendio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede venir un agente internacional, un burócrata internacional, a decirnos esto en nuestra cara y que nadie se escandalice? Chile es un país soberano, por si algunas personas lo olvidaron. Y este personaje, este burócrata, ¿viene a decirnos que fue el cambio climático? A ver, nosotros esperamos que aparezcan los responsables. Y perdón que me indigne comenzando el día, pero esto es grave. Es muy grave que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas nos venga a decir que esto fue por el cambio climático. ¿Qué más dijo? Vamos por favor, señor director, a ver el siguiente video. Que estemos en América Latina no significa que debamos ignorar los trágicos acontecimientos que se desarrollan en otras partes del mundo. En particular, en relación con el conflicto de Gaza, he pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario urgente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un aumento masivo de la ayuda humanitaria. Desgraciadamente, eso no ha ocurrido todavía. Pero las negociaciones están de nuevo en marcha, por el bien de la población de Gaza. Bueno, este señor no sabe cómo se viven los derechos humanos en Chile. Sí, evidentemente a todos nos da una pena terrible lo que está pasando en Gaza. Nadie puede decir lo contrario. Pero ¿me van a decir que lo que está pasando en Chile es menos grave? Es gravísimo. Todos los días mueren chilenos en manos de narcos, de crimen organizado. En el sur, ¿para qué decir lo que está pasando? En el norte, grave, gravísimo. Ya voy a hablar de esto. Pero es relevante que nos ocupemos primero de las cosas que están pasando en Chile y después, si tenemos tiempo, recursos, qué sé yo, bueno, ayudemos a otras personas que estén sufriendo. La caridad empieza por casa. Vamos a ver qué dijo Boric al respecto. Tiene que ver por nuestro compromiso con el multilateralismo y lo podemos decir con orgullo, nuestro irrestricto apego al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Recibirlos en nuestra patria es sin lugar a dudas un ejemplo de la fructífera colaboración y compromiso de Chile con el sistema de Naciones Unidas, porque la crisis ambiental que vivimos, los flujos migratorios, el crimen organizado, la reducción de la pobreza y las desigualdades, la defensa de la democracia y de la paz, el Estado de Derecho y los derechos humanos en todo contexto y lugar,
y nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo que se han creado colaborativamente en las Naciones Unidas constituyen desafíos globales que nos invitan a actuar con mayor urgencia que nunca. Hoy día, como generación, nos enfrentamos ante dilemas existenciales. Lo veíamos y lo conversábamos antes a propósito del lanzamiento de la estrategia del hidrógeno verde. Y uno de ellos es la crisis climática y, sin lugar a dudas, si no actuamos de manera colaborativa en esto, cada uno se hundirá por separado. La ONU es un gran espacio para trabajar en conjunto. Obviamente tenía que secundar el discurso de la ONU, ¿no? Yo no me había dado cuenta, en realidad, no sé si ustedes se habían dado cuenta, telepensantes, que en realidad todo esto es existencial. ¿Ah? El crimen de lesa humanidad en Viña, existencial. Los homicidios a diario en nuestro país, los descuartizados, hubo otro, este fin de semana, una cabeza encontraron en Valparaíso, existencial. El asesinato de 3 carabineros, meramente existencial. Los narcoterroristas que están en el sur de nuestro país son existenciales. La inmigración ilegal y el ingreso de bandas de crimen organizado, existencial también, no se viene a imaginar otra cosa. Lo que viven los chilenos día a día por los inmigrantes es terrible. Incluso hablando de temas que quizás son súper domésticos y súper sencillos, que es los nuevos vecinos, con hábitos absolutamente distintos a los hábitos que tienen los chilenos. Esto todo es existencial y todo en línea con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ojo, la punta de lanza, el cambio climático. Bueno, yo les traje un inserto en el Mercurio que me parece maravilloso. Les estuve comentando la semana pasada pidiéndole ayuda porque la Asociación Chilena del Rifle pidió donaciones para publicar esto en el Mercurio. Salió ayer domingo. Y se los voy a leer porque no desperdician ni media palabra. Y tiene que ver precisamente con todo esto. Está en pantalla y se los voy a leer, telepensantes. Se titula El Estado en contra del derecho a la legítima defensa. La Asociación Chilena del Rifle denuncia a través de este inserto que el Estado de Chile ha dejado de regirse por criterios técnicos a la hora de abordar el derecho a poseer y utilizar armas para reemplazarlo por criterios ideológicos, perjudicando así a más de 500.000 personas dueños de armas y a sus familias. En el año 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Chile adoptó por primera vez en la Agenda 2030, la cual, además de promover la inmigración por considerarla un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, exige el desarme civil para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El número 3, el número 4, el 5, el 8, el 11 y el 16, llamando particularmente la atención la contribución que hacen el ODS 5.5 y 16.8, que según palabras textuales publicadas en el sitio oficial de la ONU, en el artículo titulado Hacia un desarme en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El desarme civil contribuirá a una gobernanza más inclusiva. Este año se modificó la ley de armas para dificultar la posesión y el acceso legal a estas. Paralelamente se lanzó la campaña Entrega tu arma, que responsabiliza a los propietarios de armas legalmente inscritas por el aumento de uso de armas de fuego por parte de los criminales. Esto es así de absurdo, pero es real, telepensantes. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, también bajo el marco de la Agenda 2030 y en un contexto de notable aumento de los índices de criminalidad, la campaña de desarme se intensificó. Sí, Sebastián Piñera. El gobierno se valió de todo su aparato comunicacional para instalar la idea de que los criminales obtenían sus armas del mercado legal para generar así el piso político que le permitiera aprobar una nueva ley de armas más restrictiva. De hecho, la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, llegó a afirmar en enero del 2021 que el 90% de las armas utilizadas en la comisión de delito eran armas inscritas. Miren el nivel de mentira. El gobierno de Gabriel Boric también adhirió a la Agenda 2030 y a la campaña mediática en contra de las armas en manos de civiles. Continuó, pero esta vez en la forma de un festival de cifras. Bueno, con Boric evidentemente todo es más despelotado. La ex ministro Siches, en una conferencia de prensa el 6 de junio del 2022, afirmó que el 80% de las armas utilizadas en delitos eran armas inscritas. Posteriormente, la ministra Toá, el 15 de septiembre del 2022, redujo esta cifra al 60%, pero fue corregida el 14 de octubre por la diputada Lorena Fríes, quien afirmó que era tan solo un 30%. Sin embargo, el 16 de noviembre del 2022, Manuel Monsalve refutó esta cifra y estableció que la cifra real era del 55%. Esta cifra fue nuevamente contradicha por la ministra Toá el 11 de diciembre del 2022, quien afirmó que la cifra real era del 27%. Sin embargo, según los datos de la misma DGMN,
Entre los años 2017 y 2021, tan solo un 3,46% de las armas decomisadas poseía un registro de extravío o robo. Asimismo, según Carabineros de Chile, entre el año 2021 y 2022, las armas decomisadas en la comisión de delito representaban tan solo un 0,13%. Imagínense, 0,13 versus el 90-80 que estaban dando los gobiernos de turno. Increíble. Entonces, plantear la siguiente pregunta. ¿Es justo castigar a una gran mayoría por los delitos que comete una pequeña minoría? ¿O es el Estado el que tiene la responsabilidad de sancionar a quienes infringen la ley? ¿Por qué se implementa en Chile una agenda que restringe la libertad de los chilenos, pero por la cual ninguno de nosotros votó? Hablando de la Agenda 2030, ¿no? Casi 9 años después del inicio de la ofensiva desarmista a raíz de la implementación de la Agenda 2030, nos encontramos con una inmigración descontrolada, con las peores bandas criminales de Sudamérica operando en Chile utilizando armamento de guerra, con una de las leyes de armas más restrictivas del mundo y con un reglamento desconectado de la realidad que lleva a miles de chilenos honestos a incumplir involuntariamente la ley, dejándolos expuestos a sanciones penales que solo buscan desincentivar la posesión de armas por parte de civiles, impidiendo así que puedan ejercer su derecho a la legítima defensa. Mientras tanto, la tasa de homicidios a nivel nacional ha pasado el 2,34 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,7 en 2023, o sea, se duplicó, lo que representa un aumento del 286% a nivel nacional, mientras que en Tarapacá la cifra casi se triplica, transformándose en una de las zonas más peligrosas del planeta. El fracaso de las políticas de prohibición queda de manifiesto en la macrozona sur, donde producto del estado de excepción a los civiles que respetan la ley se les impide comprar armas y municiones mientras que los grupos terroristas acceden a armamento de guerra. ¿Es necesario generar restricciones excesivas al acceso de las armas de fuego por parte de ciudadanos respetuosos de la ley para controlar la violencia armada ejercida por criminales? Veamos el caso de Salvador. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2015, hoy tiene una de las tasas más bajas del continente americano, con un 2,4. ¿Logró esto modificando su ley de armas para desarmar a su población? No. El Salvador otorgó licencias de porte de armas y no sanciona con penas de cárcel a quienes violan la ley de armas, tan solo lo hace con multas. ¿Cómo lograron entonces controlar la criminalidad? Según palabras de su presidente Nayib Bukele, sacando del gobierno, del parlamento, del poder judicial, de las fiscalías a todas aquellas personas que servían a los intereses de grupos criminales y controlando con voluntad política para ejercer la fuerza legítima del Estado en defensa de los ciudadanos respetuosos de la ley. Basta de endosarnos la responsabilidad de las consecuencias de políticas insensatas que han desatado una pandemia criminal. Las armas son objetos sin voluntad propia, por lo tanto el problema son los criminales y no las herramientas que ellos usan. Es hora de retomar el rumbo, de empoderar a nuestras fuerzas de seguridad y defender el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos respetuosos de la ley. Asociación Chilena del Rifle. Bueno, Telespensantes es oficial, se ha abierto el debate en relación a la legítima defensa, al uso responsable obviamente y el porte de armas, porque evidentemente el Estado ha fallado en la defensa de la ciudadanía. Ahora, yo me pregunto, si el Estado es incapaz de cumplir con una de sus principales funciones, el orden público, ¿qué justifica el Estado? No estoy siendo o declarándome anarquista en esto, simplemente es demostrar el fracaso brutal de la clase gobernante y la complicidad que tienen con el crimen organizado. Porque por mucho que Boric haya salido la semana pasada, y se los mostré, diciendo que el perro matapaco, él nunca estuvo de acuerdo con esto, siempre lo encontró ofensivo. A ver, el perro matapaco no es un símbolo ofensivo, no. Es un ícono anarquista, invitando a asesinar a carabineros, invitando a estar o a desarmar el Estado de Chile. Eso es el perro matapaco. Es mucho más que una ofensa, es mucho más que un meme, es mucho más que una burla, no. Es un ícono del anarquismo en contra del Estado chileno. ¿Qué son los carabineros entonces? Bueno, son los encargados del orden público.
de mantener la civilidad en nuestro país. Bueno, el perro Matapaco invitaba a asesinar a carabineros. Es gravísimo el perro Matapaco, es gravísimo. Ahora, como el Estado falló, el Ministerio de Interior, sobre todo, que es el encargado del orden y seguridad pública, los políticos, la clase política, nos quieren plantear, o en realidad esto ya lo aprobaron, lamentablemente, en el Congreso, que como no les funcionó, vamos a tener que crear otro ministerio. No nos permiten defendernos, no son capaces de hacerlo ellos. Entonces, solucionemos los problemas de la burocracia con más burocracia. Ya lo de la clase política transversal. Las cifras así lo demuestran, tanto Bachelet como Piñera. Vamos a ver lo que dice el diputado que votó a favor, globalista, el señor Diego Chalper de Chile Vamos. Sí, es de Chile Vamos, de esa derecha buenista, ¿no? Por favor, señor director, vamos a ver el video. El combate al crimen organizado y la delincuencia necesita que la contraparte civil de los carabineros sea alguien con experticia, con capacidad de reacción y con dedicación exclusiva. Por eso hemos apoyado al Ministerio de Seguridad y el empoderamiento de un ministro que va a estar 100% dedicado al combate del delito. Lo quisimos sacar con mucha prontitud, pero lamentablemente se pretendió por parte del gobierno enredar la conversación por la vía de crear una especie de primer ministro de facto en el Ministerio del Interior, de empoderar a los delegados presidenciales con cosas que no corresponden. Por lo tanto, nosotros nos mantuvimos en lo que es la prioridad de los ciudadanos, que es contar con un ministro o ministra de seguridad 100% dedicado al combate del delito y, más importante que eso, con las unidades necesarias para ir con inteligencia y dedicación a buscar a los delincuentes. Ese ha sido nuestro compromiso y eso es lo que hemos aprobado hoy día. Bueno, yo esto se los muestro, ustedes saben, yo sé, que Diego Chalper es globalista. Y lo que pasa es que yo se los pongo en el programa, no para que se enojen conmigo. Lo pongo por si, ya saben ustedes, por esas cosas de la vida, y espero que sí, llegue a ver este resumen de noticias. Alguna de esas personas que dice que, claro, que los libertarios dividimos a la derecha, ¿no? Que dividimos al sector. Bueno, el señor Chalper es un ícono de la derecha. Ustedes en la pantalla están viendo la tabla de votaciones a la creación de este nuevo ministerio. En verde, casi todo es verde, quienes lo aprobaron. Entonces, ¿se entiende por qué uno no puede estar del mismo lado de esta gente que sigue agrandando el Estado en desmedro de los ciudadanos? Porque son los ciudadanos los que van a tener que pagar este gasto. Y yo no sé cómo, si ya no les queda plata. Hemos hablado de esto en capítulos anteriores. Bueno, vamos a ver lo que plantea el diputado que divide, supuestamente, ¿no? Gonzalo Lacarrera. No puedo creerlo. La izquierda, la extrema izquierda, generando un Ministerio de Seguridad. Si no fuera porque la crean ustedes, podría creer que va a haber más seguridad. ¿O ustedes se olvidaron que se complacen con un presidente que le encantaría dar un casco militar? ¿Son ustedes los que van a crear un Ministerio de Seguridad para protegernos a nosotros? ¿Ustedes los que aplaudieron y generaron la calidad de héroes a los de la primera línea, a los que destruyeron Chile, las estaciones de metro? ¿Ustedes, los gatos cuidando la carnicería? No puedo creerlo. Van a generar, no un Ministerio de Seguridad, lo que ustedes van a generar son 7.000 millones de pesos anuales para pagarle a sus amigos, para pervertir la tranquilidad que hay en Chile, para usar un Ministerio de Seguridad con el puro titular, con el puro nombre, porque de seguridad no va a haber nada, de totalitarismo va a haber todo, de gasto en plutocracia, en amistades, va a haber de todo. Eso es lo que ustedes están prometiendo a Chile, más gasto, más impuestos, más grasa, más inseguridad, porque no se les olvide que ustedes adoran al gobierno de Maduro, adoran las dictaduras totalitarias, adoran los crímenes de lesa humanidad que se han producido durante toda la historia con los gobiernos que ustedes han avalado. Y ahora nos piden formar un Ministerio de la Seguridad. Vayan a reírse de la cara de los chilenos a otro lugar. Ya no les creen nadie. Así que yo voy a votar absolutamente en contra de esta nueva farsa de la extrema izquierda chilena. Ustedes me van a perdonar, pero esto no salió en ningún medio de comunicación, cuando en realidad el diputado de Lacarrera está hablando desde el sentido común. Yo les aseguro que la mayoría de los chilenos piensa lo que piensa el diputado Gonzalo Lacarrera. ¿Y por qué no salen los medios de comunicación? ¿Por qué sale Diego Chalper permanentemente? Bueno, sí, los medios de comunicación son activistas. Y después vienen ellos a decirnos que nosotros dividimos. Nosotros no dividimos.
Nosotros estamos representando a un porcentaje de la población, desde las comunicaciones, desde el Congreso, el diputado de la carrera, que está cansada de la clase política, está cansada de los abusos, está cansada de soluciones de burócratas que no tienen ni pies ni cabezas. Vamos a ver lo que nos dice el diputado Johannes Kaiser. En Chile, cuando hay un problema, creamos un ministerio. Si tenemos mala gestión, creamos un ministerio. Evidentemente, el Ministerio del Interior no está suficientemente a cargo del problema de seguridad, así que creamos un nuevo ministerio. ¿Y qué vamos a hacer con ese nuevo ministerio? Bueno, supongo que los funcionarios de ese ministerio no van a salir a detener bandidos, narcotraficantes, inmigrantes ilegales, no lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coordinar las fuerzas, coordinar, es esa palabra que les encanta, aman la palabra coordinar. Pero la verdad es que sin músculo del Estado no hay nada que coordinar. No tenemos suficientes carabineros, no tenemos suficientes fiscales, no tenemos suficientes policías de investigación, no tenemos suficientes laboratorios clínicos, no tenemos. Entonces, ¿qué quieren coordinar? Se van a coordinar entre ellos, se van a pasar papeles lo uno a lo otro, con estadísticas de cómo aumenta la tasa de homicidio en nuestro país. Eso es lo que va a suceder. Vamos a tener 24 ministerios, más que lo que tuvo la Unión Soviética. Eso, damas y caballeros, es un avance. Y la plata que nos gastamos en el ministerio, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, antes que se vaya, ¿ya? Esa plata no llega a Carabineros. Esa plata no llega a los fiscales, no llega a más espacio carcelario, no llega. Porque el peso se puede gastar una sola vez. Y aquí estamos votando por gastarnos ese peso en burócratas. En burócratas y en una estructura de seguridad que lo que hace es fortalecer el poder político, pero no necesariamente la seguridad de los chilenos. ¿Para qué? Para que se pueda entonces obviar el fracaso de gestión de seguridad de este gobierno. Yo no quiero pasarle plata a burócratas, yo quiero que la plata termine en la calle en forma de hombres uniformados, no a este ministerio de la excusa. Bueno, también el diputado Johannes Kaiser hablando desde el sentido común. No hay que ser cientista político para encontrarle razón. Bueno, afortunadamente se rechaza, porque todo esto era un paquete. Se rechazó entonces que se le entregaran atribuciones del presidente al ministro del Interior. Menos mal. Pero se va a crear otro ministerio. ¿Y qué se rechazó también? Gracias al favorito regalón del Partido Comunista, el señor Rivas. Se rechazó volver a la justicia militar. Terrible, me parece, porque eso sí que funcionaba mucho más que el reglamento del uso de la fuerza. Vamos ahora entonces con las conclusiones del diputado Gonzalo de la Carrera. Es muy insólito lo que trató de hacer ayer la izquierda y el gobierno, apoyados por Chile Vamos, con sus edecanes Chalper y Ramírez, que querían generar más burocracia a través de un Ministerio de Seguridad, porque lo ven como un legado de Piñera, pero se lo entregan a Boric. Fíjense que la izquierda, la extrema izquierda, quiere un Ministerio de Seguridad, pero no quiere para ese ministerio el reglamento de uso de la fuerza, y tampoco quiere que los casos que afectan a las Fuerzas Armadas pasen a la justicia militar. Entonces, ¿de qué sirve un Ministerio de Seguridad? Y ya lo que terminó por hacer de ayer un día muy raro, muy especial, es el intento de dimitir de Gabriel Boric, entregándole todas sus facultades a la ministra Toá, para que ella gobernara cual primer ministro y él se quedara cual reina Isabel, sentado en un trono sin ir a trabajar, pero gozando de los títulos, de los beneficios y de la pensión vitalicia. Ayer me confirmó que realmente no hay oposición real, salvo algunos parlamentarios en el Congreso. Somos muy pocos los que estamos haciendo la resistencia, porque si ustedes ven las votaciones de ayer, la UDI y Renovación Nacional se embarcaron con más burocracia, olvidando las necesidades de los chilenos, olvidando que esto se paga con impuestos y olvidando que esto, a su vez, genera más poder para los amigues, para los apitutados, pero de seguridad no va a resolver nada. Bueno, esta es la derecha que divide, según tantos pensadores, ¿no? Tantos políticos. Yo perdón, pero me hace muchísimo más sentido lo que dice el diputado de la Carrera a lo que dice el señor Diego Chalper, que espero que nunca más tenga un cupo en el Congreso. Ahora, siguiendo con el mismo tema,
Los fiscales enviaron un comunicado. ¿Por qué? Porque se están viendo expuestos. Acusan que algunas opiniones políticas sobre su trabajo exceden el tono crítico y ponen en tela de juicio su autonomía. Ustedes están viendo en pantalla el comunicado, no se los voy a leer porque es bastante largo, pero sí les voy a leer la parte en donde ellos se victimizan, porque es muy importante que ustedes lo sepan. Dice, la mayoría de estas referencias se hacen en un buen tono, no exento a veces de críticas, pero siempre en términos respetuosos. Sin embargo, otras opiniones exceden en nuestra opinión el tono crítico para situarse directamente en la ofensa y en la denostación. Ante ello no podemos quedar indiferentes. Los y las, ya saben quiénes están hablando, ¿no? Los y las fiscales realizamos nuestro trabajo en el marco de que la Constitución y la ley lo permiten. Podemos equivocarnos, por cierto, pero jamás realizamos nuestra labor a partir de perjuicios hacia determinadas personas, ni menos hacia instituciones. Bueno, ustedes están viendo el comunicado en pantalla, también lo pueden encontrar en el ex, en la cuenta de ex de la Asociación de Fiscales. Esto fue en el contexto del asesinato de los 3 carabineros. Pero pucha, qué pena que se sientan observados. A mí me parece fantástico. La ciudadanía es un ente fiscalizador. Fiscalización de la función del Estado. Y si ellos están fallando, porque obviamente no podemos decir que todos los fiscales son ideologizados, no. Pero sí hay un gran grupo que sí lo es. Como por ejemplo la fiscal Chong o en realidad todo el equipo Abbott, que se han dedicado a desestabilizar nuestro país. Y aunque no les guste que uno lo diga, ellos son responsables de la desestabilización de nuestro país. Entonces, qué pena que no les guste estar siendo observados. Entonces, claro, uno lamenta que las y los fiscales se sientan agredidos, ¿no? Porque tampoco es la intención. Insisto, hay muchos fiscales que hacen bien su trabajo. Pero evidentemente hay un grupo de personas que tienen objetivos perversos detrás, que responden a otros grupos de poder y que ojalá les quede claro que los estamos mirando y que los vamos a denunciar. Y no solamente a ellos, sino que también a los jueces, en gran parte responsables de la crisis que existe en nuestro país. Y hablando de fiscales, les traje las últimas declaraciones del fiscal a cargo de la investigación del asesinato de los 3 carabineros reciente en el sur de nuestro país. Vamos a ver el video, señor director. Con ello. ¿Y esas personas, fiscal, podrían haber salido del país o eso está descartado? No tenemos ninguna hipótesis descartada, pero desde que ocurrió el hecho se generaron controles en diferentes lugares. Por el momento, como no tenemos precisado exactamente quiénes pueden haber participado, no puedo afirmar si estas personas salieron o no del país. Por ejemplo, ninguno de los otros carabineros o ninguno de los 3 alcanzó a pedir ayuda. ¿No hay ningún registro de alguna llamada de auxilio, de vecinos, de la misma casa donde se estaba realizando la fiscalización de la medida cautelar? Hay algunos antecedentes que son inmediatamente posteriores a los hechos, algunos podrían ser coetáneos y eso es materia de la investigación. No le puedo indicar porque todavía no tengo la precisión a qué correspondían esas llamadas, así que de tal manera es, insisto, parte de varios de los elementos que estamos analizando. Que me parece importante hacer presente de que en estas primeras semanas se reciben muchos antecedentes, se procesa mucha información que entra en gran cantidad y es necesario también realizar el trabajo de análisis de la misma, ir descartando qué es lo que es útil realmente, qué es lo que es en realidad una situación que es accesoria o que no tiene ninguna relevancia o que bien es simplemente un hecho desestimable. Y ese trabajo, en cuanto a ir recibiendo esta información, procesarla, clasificarla, es muy crucial en estas primeras semanas. ¿Qué idea se ha hecho de este caso? ¿Frente a qué estamos? Bueno, lo primero es destacar que se trata de un caso muy poco habitual por la forma en la que se comete y también por la trascendencia que tiene en el sentido de la afectación, del ataque a la vida de 3 funcionarios de Carabineros. A pesar de que estamos recién en la etapa inicial y que podemos vislumbrar que se trata de una investigación de muy largo aliento, podemos sacar algunas conclusiones a partir de la forma en que operaron las personas, de la dinámica de los hechos que es posible reconstruir hasta ahora, y se trata evidentemente de una acción que refleja un grado de preparación, de coordinación, y por lo tanto eso lo hace más llamativo, también más difícil en términos investigativos. Bueno, esperemos que este caso no pase al olvido y obviamente les vamos a comentar en la medida en que vayamos teniendo información. Y esto lo vamos a tomar con la preocupación y con la gravedad que esto amerita.
El Partido Comunista Chileno firmó un acuerdo con el Partido Comunista Cubano. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les comenté que el presidente del Partido Comunista Chileno, el señor Lautaro Carmona, fue a Cuba? Bueno, esta conferencia se realizó el día sábado 4 de mayo, este sábado recién pasado. Vamos a ver lo que nos comunica entonces, señor director, el señor Lautaro Carmona. Acuerdo de intercambio y cooperación entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba. Sobre la base de la estrecha relación de amistad y cooperación que nos une y el interés de fortalecer los vínculos interpartidistas, con el interés de establecer una hoja de ruta para implementar las acciones dirigidas a consolidar los lazos de cooperación entre ambos partidos e impulsar la cooperación en proyectos y esferas priorizadas para los dos partidos y países, el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba, en lo adelante las partes acuerdan lo siguiente. Realizar intercambios periódicos sobre cuestiones de interés común con el fin de reforzar la amistad, la cooperación, el diálogo, el aprendizaje recíproco y la confianza política entre las partes. Propiciar un intercambio de delegaciones partidistas a diversos niveles, de acuerdo con los intereses y posibilidades de las partes. Promover el intercambio entre las organizaciones políticas y sociales, con énfasis en las juveniles, femeninas y sindicales, así como de otros sectores como vía para la promoción de la solidaridad mutua e internacional. Evaluar conjuntamente temas de interés específico o aquellos mutuamente acordados, con el propósito de compartir experiencias sobre la actividad política de las partes. Desarrollar la cooperación bilateral en el campo de la comunicación política digital, en especial el trabajo en las redes sociales digitales, así como avanzar en el intercambio entre las publicaciones teóricas de ambas partes. Todo con el propósito de difundir información objetiva y verídica que se contraponga a las campañas mediáticas adversas desarrolladas por los medios de comunicación del imperialismo o de sus afines. Estrechar el mecanismo de consulta y coordinación para el apoyo mutuo en eventos internacionales donde se requiera fijar posición de principios comunes, en especial el Foro Sao Paulo. Impulsar la cooperación bilateral en materia de formación política y formación de cuadros. Realizar esfuerzos concertados para contribuir a la creación de plataformas de cooperación económica en sectores como el agroalimentario, energético, energías renovables y el comercio. La Comisión Nacional de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile y el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba coordinarán una hoja de ruta que contemple las acciones a realizar para materializar el presente acuerdo. Este documento, elaborado en 2 ejemplares en idioma español, tendrá una vigencia de 5 años y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Suscriben el presente acuerdo por el Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, por el Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales. Y queremos que nuestro gobierno tenga una mirada más. Estuvimos con la embajadora de Chile allá. Claro, no es la misma sintonía que tendría uno de los nuestros, creo yo, digamos, sin hablar mal de ella desde el punto de vista profesional. Pero, bueno, hagamos que esto vaya premiando, perseveremos, no desmayemos en eso, que esta es una misión política revolucionaria que pone muy en el centro el internacionalismo y la solidaridad y amistad entre los pueblos. Ustedes ya lo escucharon. Voy a hacer énfasis en el tema de las comunicaciones, en lo dañino que están resultando para ellos los medios de comunicación digital. Por lo tanto, quieren fortificarse en este ámbito. Por eso es tan importante, queridos telepensantes, que apoyen estos canales, porque efectivamente la confianza en los medios de comunicación tradicional va en decadencia. Eso es lo que dicen los estudios de marketing incluso. Porque la gente no es tonta. La gente sabe que responden a conflictos de interés. Por ejemplo, la misma Agenda 2030. No todos, obvio, pero muchos de ellos sí. La gente sabe que usan eufemismos. La gente sabe cuál es el Chile real. ¿O ustedes creen que le van a venir a contar a la gente qué es lo que está pasando en las poblaciones? No, la gente lo sabe. Y por esto es importante este tipo de medios de comunicación. No este nada más, sino que todos los medios de comunicación alternativos en las distintas plataformas digitales. Y que se entienda la relevancia de estos medios de comunicación. Tanto así que ellos quieren participar también, ¿no? Miren lo que le dijo a la prensa el señor Lautaro Carmona. Sin querer, digamos, suplantar nada, reconociendo y respetando la intensidad de cada proceso, que una solidaridad real entre revolucionarios que si atacan a Cuba nos atacan a nosotros.
Si se meten con los cubanos comunistas, se meten con ellos también. O sea, no conformes con el tratado o el acuerdo de este gobierno con la tiranía de Venezuela, ahora el Partido Comunista Chileno sostiene sus vínculos con Cuba, con la tiranía cubana, digámoslo así. ¿No les parece grave esto a ustedes? ¿Por qué ningún periodista se escandaliza con esto? ¿Por qué no esto es tendencia? Nuestra democracia está en peligro. Yo sé que ustedes lo saben, pero hay que decirlo. Y esperemos que muchas personas se enteren. Porque este gobierno no es de centro nada. Este gobierno es de extrema izquierda. Y tenemos no solamente al Partido Comunista en todos los poderes del Estado, en los ministerios, no, estoy hablando del Partido Comunista Chileno, sino que tenemos a este gobierno con asesores venezolanos y cubanos. Esa es la gravedad de la situación. Entonces, por favor, queridos telepensantes, tomémosle el peso, entendamos la gravedad de lo que esto significa, porque es grave. Bueno, con esto vamos a ir cerrando, telepensantes. Obviamente les traje un video para ir cerrando este programa, pero antes debo recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un video, una columna de La Vane, que son increíbles, la última columna estuvo espectacular, las cartas al telepensantes con nuestros colaboradores del canal, este programa que sale, ustedes ya saben, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, de lunes a viernes, el primer noticiero libertario para que ustedes estén informados de las cosas que consideramos son relevantes, se sepan y se comenten. Bueno, y así. Y bueno, y si quieren aportar, ir un paso más allá, suscríbanse al Patreon. Bueno, con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos. ¿Crees que en algún momento los homosexuales podremos casarnos por la Iglesia? Yo creo que las personas homosexuales serán acogidos como miembros de pleno derecho en la Iglesia y por la búsqueda de un modo propio de celebración para esas personas. Vale. Algunas conferencias episcopales ya están haciendo algunas propuestas, ¿no?, que pasan pues por la bendición de las personas homosexuales, con un rito propio dentro de la Iglesia, etcétera. Bueno, ¿qué es una conferencia episcopal? Es el conjunto de los obispos de un país. Conferencia episcopal española. Que eso se está ya hablando, ¿no? Digamos. Algunas conferencias episcopales, Bélgica, Alemania, tienen propuestas en este sentido, ¿no? Habrá que ver en qué queda, pero hay esperanza, y digamos, también ¿no? hay esperanza y hay fricción. No lo vamos a negar, porque la propuesta de estas dos pues es disruptiva con la doctrina, ¿no? Entonces habrá que ir viendo de qué manera gestionamos como Iglesia todo esto para favorecer una mayor comunión.